Buenas, buenas. Seguimos adelante. Charla 122. Seguimos con nuestro libro Seguridad por Niveles, viendo el tema de firewall, ¿no? Vamos poco a poco avanzando hacia lo que queremos llegar, que es el firewall de Linux. ¿Cómo funciona un firewall? Entonces, lo primero que nos interesa tener en cuenta es esto. Hay políticas permisivas o políticas restrictivas. Suele llamarse también políticas holgadas, cuando están muy flojas, o políticas ajustadas. Una política permisiva es cuando yo instalo un firewall y inicialmente no coloco ninguna regla. Dejo que trabaje de forma transparente, es decir, dejando pasar todo el tráfico. Y al revés, una política restrictiva es cuando cierro absolutamente todo el tráfico y poco a poco voy abriendo reglas de paso. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si yo tengo una empresa en funcionamiento, en producción, y voy a instalar un firewall en la segmentación de la red de esa empresa, si yo coloco una política restrictiva, probablemente deje sin comunicación, deje fuera de servicio. Y ese dejada fuera de servicio puede costar mucho dinero en mi empresa. Entonces, cuando yo ya tengo una empresa funcionando y se toma la decisión de colocar un firewall en el flujo de la comunicación de esa empresa, hay que tener muchísimo cuidado porque no puedo dejar colgado todo el trabajo de esa empresa. Entonces, hay que buscar alguna solución de compromiso de forma permisiva y poco a poco ir cortando un tráfico. Monitorizo. ¿Funciona bien esa regla? La dejo. Tengo alguna anomalía, la levanto nuevamente y poco a poco voy apretando, apretando, apretando hasta dejarlo bien. Una política restrictiva es literalmente lo contrario. Cierro todo. Si sé que esa empresa solo sale por el puerto 443 y el puerto 25, solo abro esos dos puertos. Si alguno me dice que se quedó sin trabajo, voy abriendo poco a poco. Pero ojo con esta decisión porque es muy importante en el momento de implantar un firewall. Como siempre, es mucho más sencillo implantar un firewall desde cero, en la cual yo instalo una infraestructura de red y ya va con el firewall, entonces empiezo poco a poco a abrir el tráfico que quiero. Pero nunca os olvidéis de la política permitiva y restrictiva cuando voy a meter un firewall en una empresa en producción que ya tiene un flujo de años de trabajo, porque esto puede ser muy peligroso en cuanto a la disponibilidad. ¿Está bien? Entonces, acá estamos hablando de esto, políticas permitivas o restrictivas. La restrictiva es negar todo, ¿no? ¿Qué es esto del firewall? Entonces, es a través de reglas, ¿no? Para que se vayan configurando en lo que se llama política de un firewall, porque vamos a ver que un firewall puede tener diferentes políticas, puedo tener más de un firewall y cada uno con su propia política de seguridad. Uno puede ser para regular el acceso hacia Internet, otro puede ser para regular diferentes zonas de mi empresa, otro puede ser para regular las diferentes sedes internas de mi organización. Entonces cada uno tendrá su política, ¿no? En general, acá acordémonos de todas estas charlas que ponemos acá arriba sobre Snort, que ya estuvimos viendo bastante las reglas de detección de intrusiones. Un firewall, la lógica es muy similar, pero en vez de detectarla, el firewall la va a bloquear. Pero si se acuerdan las reglas de Snort, acá tenía acción, acá en el firewall lo que va a decir es interfase TH0, N1, la que fuera, IP origen, puerto origen, el sentido, es decir, una regla entrante, una regla saliente o ambas cosas, la IP destino, el puerto destino y la acción que quiera tomar. Entonces, quedémonos con este mensaje. IP y puerto origen, IP y puerto destino y qué acción quiero tomar al respecto. Muy similar a todas las charlas que vimos de Snort. La interfaz puede ser una de ese dispositivo o más de una o todas. O sea, si tengo 6 interfaces, esta regla puede aplicar a las 6, puede aplicar a una, a 2, a 3, como fuera. Puede ser totalmente granular la decisión. Las IP y los puertos son suficientemente claros. Hay una salvedad aquí. El puerto, tal cual lo usamos en Snort, puede ser any, es decir, yo puedo dejar pasar los 65.535 puertos. Las reglas any, cuando hago auditoría de firewall, son las reglas que hay que tomar con muchísimo cuidado, porque son reglas extremadamente holgadas. Entonces, mucho cuidado. Podemos jugar, por ejemplo, el puerto 135, 36 y 37 con guiones, puedo colocarlos con coma. Cada firewall, cada vendedor, cada fabricante tiene sus matices, pero en general puedo hacerlo así. Puedo jugar también con barra,
una red barra 24 o todos los puertos del el 1 al 1500. El sentido, entrante, saliente o voz, ambos sentidos, ¿no? Entonces puede ir hacia adentro de mi red, puede ir desde mi red hacia afuera o puede ser en ambos sentidos. La acción, en general, cada firewall tiene su particularidad, pero las acciones van a ser aceptar, negar, dropear, es decir, tirarla abajo directamente, dejarla pasar o guardar un log. Hay alguna acción más que las vamos a ir viendo más adelante, pero lógicamente las dos más grandes son deny o accept, aceptar o negar. Dropear, que es directamente tirar abajo ese paquete, dejarlo pasar o esa regla, no hacer nada, pero sí almacenar un log. Entonces, como se mencionó antes, esta razón suele encontrar casi siempre una regla algo similar a esto. Interfaz, una o cualquiera, any IP, any puerto, cualquiera de los dos sentidos, any IP, any puerto, deny. Este es el formato lógico que vamos a encontrar de las reglas en cualquier tipo de firewall. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de ir apuntando? Filtrar esas reglas, es lo que vamos a ir aprendiendo. Y solo vamos a hacer la introducción, todavía no vamos a empezar a cacharrear con esto. Linux nació desde un principio, al principio era IPFW-admin, IP Firewall Administration, y estaban dentro del mismo kernel de Linux. Así nació Linux con esto, ¿no? Un poco más adelante nació el primer firewall de Linux en serio que se llamó IPChains. Inició la era de NAT, Network Address Translation. ¿Se acuerdan cuando yo tengo un conjunto de IP privadas en mi red y salgo hacia Internet con 2 o 3 o 4 direcciones públicas? Se hacía por medio del Network Address Translation, que es una función de nivel 3 de routing. Entonces, dentro de este NAT nació más adelante este entorno de trabajo que se llamó NetFilter, que es un proyecto de Linux precioso que sigue aún vigente, que es el que se incorpora más o menos en el año 2000 y ya genera todo el proyecto de toda la batería de potencia que tienen los comandos de NetFilter en Linux. A partir del momento del proyecto NetFilter, que acá en España tenemos un referente muy importante, a ver si logramos tenerlo, nace el control de estados y el seguimiento de las sesiones. Así que aquí nos quedamos. Adiós, gracias.